Edgardo, no le hablo al escritor, al periodista o al investigador. ¿Qué era Malvinas para vos antes del 2 de abril de 1982? Y Malvinas era una gran curiosidad. En el 79, cuando empezó todo el tema del conflicto con Chile, vinieron algunos militares a nuestro colegio a explicarnos las posibilidades de conflicto, las alternativas de conflicto de Brasil, y obviamente que se tocó el tema Malvinas. Y para mí era como una gran curiosidad por el hecho de la distancia ahí lejano, ese lugar perdido ahí en el mar. Hablaron de Malvinas. Y se hablaron de Malvinas como una hipótesis de conflicto, ¿no? En ese momento. Más allá de la de Chile. Más allá de la de Chile, eran como las hipótesis de conflicto. Después creo que no se profundizaba en las escuelas el tema Malvinas. Es un tema que se hablaba, pero que no había una información fluida, que aún hoy creo que todavía es como una asignatura pendiente, ¿no? Es decir, me parece que en aquel contexto llegó de golpe, ¿no? Malvinas en el 82 y se lo llevó todo, ¿no? A partir de ahí. Y contame el día que llegaste allá. ¿Cómo era lo que esperabas, esas islas? Porque era un territorio para mí fue ilusorio. Fue una gran aventura. Yo podría haber no ido, porque me iba de baja el 4 de abril. Yo me enteré que se habían tomado las islas en mi casa. Mi mamá me despertó para contarme. Ella con su sabiduría me decía, su sabiduría de barrio, ¿no? ¿Cuántas mamás estarían yendo a la Plaza de Mayo sabiendo que sus hijos podían ir a una guerra? Yo con el alma de aventurero volví. Los oficiales, el propio jefe de la unidad me dijo que podría no ir, pero yo sabía hacer logaritmos. Manejaba la tabla de Howell, que ahora no existe. Hoy tenemos el GPS, pero en aquel momento mi especialidad era manejar los mapas. ¿Vos cuándo tendrías que haber salido de la Colimba? El 4 de abril del 82. Y me quedé. Algunos compañeros míos se fueron, algunos de una forma media extraña. Los oficinistas. Los que estábamos en la parte administrativa, lo que era el comando. Sí. Había uno que sabía que estaban los DNI, las libreta de enrolamiento firmadas, sí. Y agarró su libreta y se fue. Y como ya estaba firmada, nadie le dijo nada. ¿Y todos tenían instrucción, todos? Éramos pocos, porque la mayoría eran de la clase nueva, de la clase 63. ¿Vos sos 62? Yo soy 62. Yo estuve haciendo el servicio militar durante todo el año 81. Claro. Y cuando llegué a Malvinas, que llegamos el 25 de abril, para mí fue como llegar a un lugar mágico, porque no tenía la dimensión de la guerra. Uno no tiene lo que significa ese contacto con la guerra hasta que lo vive. Entonces para mí era la aventura. Llegamos a la noche, alrededor de las 10 de la noche. Hacía frío y llovinaba, pero estábamos ahí, en esas islas, caminando. Había mucha curiosidad, ¿no? No sentíamos ni el frío. Yo creo que todavía no había esa alternativa de lo que significó después lo cotidiano. Y lo cotidiano con las ¿No bombas. sentías frío objetivo o porque estaba el frío, pero era la adrenalina de haber llegado a un lugar. A mí me gustaba la aventura. Yo elegí hacer paracaidismo. Yo soy paracaidista. Si salté 10 veces de los aviones en el servicio militar. Yo me podía haber salvado por hijo mayor de madre viuda. Porque tengo un problemita en el corazón, porque tengo pie plano, nací el 20 de junio, pero yo quise hacer la Colimba porque me gustaba hacer paracaidismo, me escapaba de mi casa, rebeldía de pobre, no me llevaba bien con el marido de mi mamá, y fui, y salté de los paracaídas, de los Hércules y de los Fokker, y para mí ir a Malvinas era otra aventura. Claro. Hasta el 1 de mayo, que ahí cambió todo, ¿no? ¿Y qué alimentaba tu fantasía de la guerra, la serie Combate? ¿Qué era lo que te habías comido vos? Las historietas. Las D'Artagnan. O sea, claro, que viste que uno tenía un imaginario de la guerra que después no tiene nada que ver con lo que ocurre. Hubo una película que fue la primera así fuerte que vi, que fue Apocalipsis Now. ¿La viste en el...? Cuando cumplí los 18 años. Fue el día de mi primer película de mayor de edad. En el 79. Fue Apocalipsis Now, ¿no? Esa era ahí te muestra la guerra, sí. ¿no? Después me marcaron otras películas, ¿no? Hay una película que se llama Johnny cogió su fusil, de Dalton Truman, que es una película inmensa,
tremenda, que es lo que narra la crudeza o la crueldad de una guerra en una persona que ha sido totalmente mutilada y que no sabe dónde está y que está durante 20 minutos tratando de descifrar qué es de su vida. Pero ahí ya no era un pendejo. Pero ya no era. No, ya fue era de casi vuelta, adulto. pero cuando volví de Malvinas, no mucho, es decir, apenas volví al poco tiempo de Malvinas. Eso me generó... Bueno, ¿y antes qué te generó? ¿Qué era la guerra para vos con esos alimentos culturales? Fue dura la dictadura en un contexto de una familia que era muy, muy militante, tíos que se tuvieron que ir de Buenos Aires, bueno, el asesinato de mi padre en el año 72, es decir, había una cuestión de tensión y de lo cotidiano, sí. Pero para mí siempre fue como una diversión. Cuando nos perseguían los Ford Falcon salíamos corriendo y nos reíamos de que no nos agarraban. Claro. Si nunca hubo una dimensión de lo que fue la guerra, no había y no veía series así que me digas mi vínculo con la guerra hasta ese momento. La guerra vino de golpe y se quedó para siempre, ¿no? ¿Y a dónde te asignaron en las islas? Estuvimos primero del lado este de Puerto Argentino, después nos mandaron hacia el oeste porque supuestamente íbamos a hacer la retaguardia, porque todos pensaban que el desembarco iba a ser desde el Atlántico y no desde el Estrecho San Carlos. Y pasamos a ser el frente de combate y el escudo que tenía de alguna forma la ciudad de Puerto Argentino. Nosotros éramos artilleros. Y fue el frente de batalla en lo que fue mirando Sapper Hill y Modibrook. Cerca hacia nuestra izquierda estaba los Montes London. Sí. Y estábamos en la zona del frigorífico y había como un helipuerto. ¿Entonces te tocó en la isla? La Gran Malvinas. En la Gran Malvinas. Sí, como dijiste en este, yo pensé. No, la Gran Malvinas estuvimos, sí. Y ahí estuvimos esperando al enemigo hasta que, bueno, fuimos una de las últimas unidades que nos replegamos en Puerto Argentino el 14 de junio, pero fue dura esa convivencia y ese cotidiano con las bombas, porque particularmente teníamos mucho hostigamiento naval, porque sabían los británicos que tenían que de alguna forma diezmar y desgastar a los soldados, pero también a todo lo que era la estructura de artillería que había. No podía haber artillería más pesada, había buses Softman, que había creo que 2, que los iban rotando, que eran los únicos que tenían alcance directo hacia los barcos, ajá, pero que por el peso se hundía. Es decir, salvo la ciudad de Puerto Argentino, después era como barro constantemente. Es decir, el turbal era pisar todo el tiempo como si fuese esponjas de barro que te hundías. Entonces eso era muy difícil. Cuando algunas piezas había que ponerlas en algún lugar estratégico, había que desarmarlo, subirlo por la montaña y volverlo a armar, porque no había forma de... ¿Caminaste mucho esa isla? ¿Hasta que llegaste a Puerto Argentino? No, nosotros estábamos muy cercanos, estábamos como anillando. Anillando, es decir, el entorno de Puerto Argentino. Es decir, del otro lado estaba el Grupo Artillería 3, estábamos mirando hacia el oeste, y sí, lo que tuvimos es este hostigamiento naval, y a partir de la noche del 12 de junio sí empezó toda la artillería fuerte y la gran avanzada de los británicos, ¿no? Y, por ejemplo, el 1 de mayo, que fue el ataque, el primero, ¿vos tuviste noticias? Estábamos del este, estábamos haciendo las guardias, y los primeros Sea Harry, el primer Sea Harry pasó casi por encima nuestro, ¿no? El sábado, porque estaba el buque Ciudad de Formosa frente a nosotros y se vio toda esa explosión. Y ahí uno siente que hay un antes y un después en la vida. Ahí cambió el clima. Ahí cambia todo. Cuando sentís la primera explosión, cuando sentís que la muerte, porque aparte es una edad que no pensás en morir, claro, aparece de golpe, ya es otra historia. Claro, estamos hablando del sábado 1 de mayo. El viernes, ¿cómo era el espíritu tuyo y de tus compañeros? En un momento hasta se celebró porque se hablaba de la posibilidad de un gobierno tripartito, que había mediaciones del presidente de Perú y del secretario general de la OEA, de Belisario Bentancur y Pérez de Cuéllar, pero fue muy poco el festejo, porque después vino el hundimiento del crucero General Belgrano al otro día, el 2 de mayo, y ahí ya nos dimos cuenta de que no había retroceso, que la estructura británica acompañada de la OTAN había cruzado el Ecuador y ya no iban a volver para atrás, y bueno, y ahí empezó la verdadera guerra, ¿no? ¿Era un nuevo miedo para vos? ¿Vos le tenías miedo a los milicos?
ni a la muerte tampoco. Ahí sí empecé a tener esos miedos de la muerte. Naturales, de que aparecía un fantasma que aún perdura, porque eso no se va más. Yo soy un gran amante de la vida. Ahora estoy en una etapa de la poesía sobre Malvinas y mi reencuentro. Ajá. Y yo que hablo todo el tiempo de la vida, cuando escarbo y escribo sobre Malvinas, es sobre la muerte, ¿no?, de Malvinas. Porque te queda marcada a fuego esa experiencia. Y está... Y vos que me conocés también, sabés que es un tema que no lo toco desde lo que es la tragedia, pero la tragedia está, y siempre, ¿no? La guerra no se va más de uno. ¿Y había algún momento de normalidad en las islas para vos, para ustedes? Las conversaciones a la noche, la camaradería de la profundidad, porque uno sabe que hay cosas que por ahí no vuelven a ocurrir, porque está dentro de las posibilidades. Entonces, hablar de nuestros afectos, de mi mamá, de mi novia, pero de ese intercambio, de las cosas que nos pasaban con gente que ni conocías ni que parecíamos extraños y que había una distancia, pero que en ese contexto, el momento del oscurecer hasta que empezaba la primera bomba, que era desde las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, había un momento de profundidad y de reencuentro. Yo había perdido la fe en Dios y en el infierno Dios aparece. Me desesperó porque es un camino, es una alternativa. Y justo el 14 de junio era el aniversario de la muerte de mi padre, eran 10 años de la muerte de mi padre, y salí a buscar un rosario hasta que lo encontré. Y yo no sé si la fe estaba, pero estaba la necesidad de buscar un camino, algo que te marque otras alternativas, ¿no? Como las cartas. Yo recibía las cartas, los telegramas que recibía, los leía 100, 200 veces. No, pero no importa. Pero había un texto que era el que te comunicaba que había un afecto ahí. Entonces los leías, pero muchísimas veces, porque era la necesidad de ese vínculo, esa sensación. Era como una página de un libro que tenías y que la volvías a leer una y otra vez. Una virome, ¿no? Sí, estaba marcada la hoja. Pero ahí estaba tu mamá y el amor de tu madre, o de tu novia, o de tu hermano, o del amigo del barrio. Y me aferraba mucho a esos ratitos, ¿no? ¿Y allá sabían bien qué pasaba en el continente, las tapas de las revistas, los noticieros en la tele? ¿Cómo era allá la posibilidad de una guerra real? La primera en derrotar una guerra es la verdad, ¿no? Porque para no deprimir a los propios y para distraer al enemigo, no se dicen las cosas concretas. Había, salvo las radios uruguayas, escuchábamos Radio Carve. Sí. Pero ¿escuchaban? Sí, Radio Carve. Cuando teníamos pila, a veces nos quedábamos sin pilas, pero las radios, había la cadena azul y blanca que escuchábamos de las radios de la Patagonia, particularmente de Santa Cruz. ¿Y esa qué decían? Y había, ciertas contradicciones en en desinformaciones, de bombardeos que no aparecían, o de situaciones que no eran por ahí las que uno había vivido. ¿Pero ustedes estaban deseosos de saber la verdad o querían que les mintieran? Nosotros estábamos como en el espíritu triunfalista, porque hasta el 14 de junio estábamos ganando. Siempre. Y siempre, es decir, cuando estábamos en Puerto Argentino nos decían que era como la defensa de Moscú ante el ataque de Napoleón o de Hitler. Es decir, que había una resistencia y que ahí era el escudo, era imposible de que llegaran. Y llegaron. Pero llegaron con toda una tecnología que era abrumadora, era la estructura de la OTAN, ahora se sabe que había hasta armamento nuclear. Ellos venían, era el imperio, no era casual que volvieran a recuperar un lugar que puede ser chiquito en lo que son las dos islas, 11.400 kilómetros cuadrados, pero inmenso en lo que significa estratégicamente, en la proximidad con la Antártida. Pero hasta el 14 de junio tenían cierta esperanza. Nosotros queríamos, siempre nos decían eso, que íbamos a ganar y que lo íbamos a defender. Es decir, por ahí uno tenía cierta lógica o sentido común de que las cosas no eran tal cual se decía. ¿No había entre los tuyos, tus compañeros, algún espíritu derrotista? Si lo había, no lo queríamos transmitir, no. Después el tiempo cambia, porque cuando uno se pone con posturas o posiciones en lo que fue la guerra, para mí la contratapa Iluminados por el Fuego dice: la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan, ¿no?
Y en eso había una unidad. Es decir, a mí me costó, es decir, la despedida después cuando volvimos al continente fue muy dura, porque yo teníamos por años esos códigos de compañerismo, de las miradas, porque hay miradas que no cambian. Claro. Y la readaptación a la familia. Cuando me subí al Citroën de mi tía, cuando me fue a buscar a Constitución, no sabíamos de qué hablar, no había palabras, había silencios. Porque yo no le podía, ¿qué le podés contar de una guerra? ¿La pasaste bien? ¿Estuviste bien? No había nada por decir. Y eso perduró, y allá esa camaradería estaba. Y si había ciertos temores, porque todos teníamos temores, sentíamos el frío, pero había que de alguna forma alentar, y después de alguna forma también después generó toda esa ruptura cuando se anunció la derrota. ¿Cómo fue eso? Y el 1 de mayo nos trasladamos en la propia Isla Gran Malvinas del este al oeste de la ciudad. Transitamos la ciudad y ya nos instalamos por toda la ruta, las calles de la ciudad. Es el contacto, el primer ver. La primera vez que ven el pueblo. Sí, pero aparte había algunas cosas que te marcaban. Nosotros llegamos a un aeropuerto que era el aeropuerto hecho por la Fuerza Aérea Argentina. Había un depósito que después fui prisionero de guerra, que era el depósito de YPF. Y ahí ya no pudimos trabajar tanto y cavar nuestros pozos de zorro, porque había más piedra y era más dificultoso, y aparte se llenaba de agua. Ahora, lo contradictorio que después te marca el tiempo, que vos hacías un pozo de zorro para refugiarte de las bombas y para que sea tu lugar de vida, pero a la vez era tu propia tumba, ¿no? Así como que tenías esas contradicciones que en ese momento uno no lo piensa. Con los años uno se va dando cuenta de que hay cosas que te van marcando. Y ahí ya nos quedamos hasta el final del conflicto, que fue el gran repliegue el 14 de junio. El 13 fue un día muy especial porque estaba el Mundial de Fútbol y estaba el Papa en Buenos Aires. Entonces estábamos escuchando las palabras del Papa, queriendo saber cómo iba Argentina con Bélgica en la inauguración del Mundial. Abría el Mundial de España. Y a la vez, ese día fueron las bombas durante todo el día, hasta que empezó el gran ataque, que fue un infierno esa noche, del 13 al 14 de junio, es decir, del domingo al lunes 13 de junio, que fue durísima, fue terrible, ¿no? Que te queda marcada a fuego y que no te lo olvidás nunca más, ¿no? Bueno, y el 14, ¿qué sentiste vos? ¿Qué sentiste vos y tus compañeros, no? Nosotros fuimos ahí hacia la ciudad, nos refugiamos detrás de la iglesia católica. De ahí después nos fuimos a la zona del cementerio, a una casita amarilla que yo había estado un día. Robamos unos huevos, encontramos una pelota pinchada, jugamos al fútbol, y después nos avisaron que a las 12 del mediodía iba a pasar un helicóptero con la bandera blanca anunciando el final del conflicto bélico. Ahí nos llevaron a los depósitos de YPF. ¿Esa fue la primera noticia de la rendición de tu vida? Esa fue la noticia. Que iba a pasar una bandera blanca. Un helicóptero con una bandera blanca anunciando que se había terminado el conflicto. ¿Y vos qué pensaste? ¿Que era una rendición o que era una tregua? Nosotros pensábamos que ya era el final, porque la lógica y el sentido común te marcaba que no había posibilidades, aunque decían algunos que teníamos que armar retenes para seguir los combates. Okay. Pero a la vez había una gran frustración, ¿no? Porque nosotros fuimos ahí con un objetivo, te guste o no, con las dificultades que había, pero vos si entras a jugar un partido de fútbol querés ganar, y eso te genera un sabor amargo, ¿no? Y al atardecer, ya dentro de los depósitos de YPF, aparecieron los primeros soldados británicos ya en primera persona, y que fue impactante, ¿no? Fue lo primero que veías. Sí, con sus boinas Bordeaux. Y ahí dormimos, pernoctamos, había mucha comida en ese depósito de YPF. Aparte un depósito de YPF, ¿no? Lo que significaba en ese momento el contexto de YPF, Gas del Estado, el Correo Argentino. Con el logotipo de YPF. Sí. Y dormimos entre los tanques y comimos y no parábamos, defecábamos y comíamos al mismo tiempo. Había ansiedad de recuperar el hambre y el tiempo sin comida. Y había como una especie de relajación, pero también había todavía esa tensión de la incertidumbre de lo que podría pasar. Al otro día entregamos el armamento y nos fuimos hacia la zona del aeropuerto, donde aguardábamos las definiciones. Ahí se hizo el primer campo de prisioneros, pero estuvimos pocas horas. Ya a la madrugada del 14 al 15 nos hicieron volver a la ciudad, y al amanecer del 15 ya entregamos todo lo que teníamos, que era comida, ahí en el puerto, para subir a un barco fantasma.
porque yo volví en un barco que se decía que estaba hundido, la prensa decía que estaba hundido. Eso, sí. ¿Vos sabías lo que pasaba en el continente, las tapas de las revistas, los noticieros? Y uno se confiaba en muchas cosas, ¿no? Pero vos estabas enterado de esa información. Hasta el 25 de mayo aproximadamente llegaban los diarios, es decir, había todo un vínculo. ¿La revista Gente, todo eso? No, algunos diarios, me acuerdo de algunas tapas de los diarios. No revistas. Pero después era la radio, y ese barco era como que estaba marcado, el Canberra estaba hundido, y lo veíamos del otro lado de la bahía. Y cuando subimos la lancha decía Canberra, nadie creía que podría ser ese crucero, ese barco. Y cuando llegamos y vimos ese barco blanco, inmenso ahí, diciendo Canberra, fue una gran frustración. Para mí fue como una bisagra también, porque ahí no quise ser más agrimensor. Ahí creo que fue el camino del periodismo, ¿no? ¿Hubo algún momento exacto que sentiste que no querías estar en Malvinas? Mira, yo a veces me cuestionaban porque dije la palabra miedo o temor, pero nunca dudé de no estar. Es decir, yo tenía como mucha fe de que iba a volver a mi casa. Pude hablar por teléfono con mi mamá una vez, cosa que nunca le crecieron a mi vieja hasta que volví a mi casa. ¿Qué fecha? Para el 14-15 de junio. Fuimos ahí donde estaba el gobernador, y había 6 cabinas de teléfono y teníamos 3 minutos para hablar sin decir dónde estábamos. ¿Y qué te dijo tu vieja? Mi mamá estaba sola, no lo podía creer. Y después se lo contaba a todo el mundo y todo el mundo pensaba que estaba loca. Lo primero que hizo cuando nos reencontramos en Campo de Mayo fue preguntarme, decirle a todos que vos me llamaste por teléfono, porque no le creían. Y fue ese reencuentro, ¿no? Porque yo no tenía comunicación con mi vieja hasta antes de la guerra. La guerra te cambia, porque a partir de la guerra aparecieron los cigarrillos para charlar, el mate, y los silencios y los tiempos para compartir, ¿no? Claro. Su muerte, cuando fue tiempo después, y me lo dijeron 6 meses antes, fue un gran tiempo de despedida y un gran momento de compartir, ¿no? Ahí te das cuenta lo importante que son los momentos. Claro. Como en Malvinas, porque esos momentos con nuestros compañeros uno los tiene todavía, ¿no? Los recuerda. Y están... ¿Y cuando volviste al continente, qué hiciste? ¿Cómo fue la llegada? ¿Qué fue lo primero que hiciste en tu casa? Fue difícil porque estuvimos escondidos, ¿no? Es decir, ya llegamos a Puerto Madryn y estábamos tapados. De ahí nos fuimos a Trelew, nos revisaron. Tomamos un avión por los milicos mismos. Por los propios militares, sí. No quería que tuviéramos contacto con la gente. Con el pueblo que salió, en el sur había salido masivamente en Puerto Madryn, y nosotros queríamos saludar y queríamos estar, necesitábamos ese contacto, ese reencuentro, y después nos llevaron directamente desde Palomar a Campo de Mayo. Nos dieron de comer mucho también, nos cambiaron la ropa, había que cambiar, que camuflar a esa ropa, después pensar que después de... Pero todo así de canuto. Sí, más de 50 días, con poca ropa, porque no teníamos. Pero vos estábamos marcados, el barro quedó por días, por meses. Yo tenía, decir, las secuelas del barro, no se iba, como tatuado, porque lo sacabas y estaba como... Pero más allá de los milicos que trataban de ocultar, ¿vos veías en los semblantes de alguna gente civil algún tipo de mirada, algún tipo, no sé, qué sensaciones? No, la gente quería recibirnos, ¿no? Creo que esa es la gran asignatura pendiente que aún tenemos, que ojalá se pueda hacer, ¿no? Ese reencuentro con nuestro pueblo, con nuestra gente, que entendió que más allá de la derrota habíamos dado lo que teníamos y que éramos... ¿No se dio eso? ¿Vos no lo sentís? No. Y por suerte yo después, gracias a un cocinero, la noche llegué el 19 de junio a Campo de Mayo, a la Lemos, y un señor que estaba en la cocina, un oficial que estaba en la cocina, me permitió hablar con mi mamá la noche que era mi cumpleaños. Así que mi mamá, que estaba en la casa de mi abuela, tardó, no sé, 3 minutos en llegar. La emoción, porque mi mamá sabía que estaba vivo, porque aparte estaba esa incertidumbre, ¿no? Uno piensa en los soldados, pero nosotros sabíamos que estábamos vivos o muertos, pero los padres y las madres, y las hermanas, las novias. ¿Cuántos días, no? Muchos días, ¿no? Y nadie podía dar una respuesta, porque después vos escuchabas a través de los alambrados y de los muros que gritaban los nombres de los hijos, y uno tenía respuesta a eso. Mi mamá ya sabía que su hijo había vuelto, y para ella era una cuota de tranquilidad, ¿no? ¿Hay un día en que no pienses en Malvinas? Yo trato de vivir un presente. Trato de correrme cada tanto de Malvinas, escribir cosas, y el periodismo me ha llevado a
siempre en la víspera del 2 de abril hay un momento especial. Así que hay muchos días que no pensás en Malvinas. Pero yo vivo un presente. Soy un hombre agradecido a la vida, Sí. Un hombre feliz de la vida. Es una pregunta de alguien que no estuvo en la guerra y que no ¿sabes cuál es la palabra que yo más odio de Malvinas? La palabra sobreviviente. Yo soy un hombre que vivo. ¿Por qué no te gusta Sobreviviente? Porque yo aprendí a convivir con mis fantasmas o con mi historia. Yo trato de vivir otra realidad que es la vida, que es mi trabajo, que es mi familia, que son los amigos, que es lo cotidiano. ¿Y cuándo sí se puede usar la palabra sobreviviente? Y seguramente que muchos se sienten que son... Yo soy muy respetuoso de todas las miradas, pero en mí esa palabra no va. ¿Pero las balas te pasaron por acá? Sí, pero en mí esa palabra no va. Pero yo quiero vivir la vida. Sé que la muerte está y que va a llegar. Pero vivo el presente, vivo este momento, vivo este compartir y a veces un amigo en común, Pedro Saborido, dice que los excombatientes somos como exadictos. La gente tiene mucho prejuicio, ¿no? Algo tienen, te miran, viste, como con recelo. Y la gente, eso? sí, vos pensás que yo trabajé muchos años para afuera y para todas las miradas de los medios afuera y me fue extraordinariamente bien. Y a mí me costó mucho trabajar en Argentina porque sentí siempre ese prejuicio. Creo que esta vez fue la gran oportunidad de trabajar en el Museo Malvinas, donde pudimos demostrar que podemos hacer algo más que ser excombatientes, porque tenemos que ser algo más. Y a mí la vida me lo está permitiendo, ¿no? Pero no me gusta la palabra sobreviviente, Miguel. ¿Qué cosa todavía no se dijo de Malvinas? Hay mucho. Malvinas es como el periodismo, yo digo, porque es como un gran océano, viste que los periodistas somos como un gran océano que tiene 1 centímetro de espesor. Hablamos de todo sin profundizar en nada. Y queremos que cuando hablamos de Malvinas... No todos, no, hay brillantes y hay grandes maestros, pero... Pero vos decís que hay una gran negación con ese tema. Pero... y tenemos grandes referentes y grandes referentas, ¿no? Sí. Son Estela Caloni, Bruste, ¿no? Un montón de periodistas que tienen una historia, que han marcado un camino y que han hecho escuela con el periodismo. Pero, el océano. Pero ese océano es porque solamente hablamos del 82, como si fuese el único hito. Y Malvinas son 502 años desde el primer avistaje, son 189 años de la usurpación. Hay referentes como Miguel Fitzgerald, como Luis María Bernet. La primera población que tuvo Malvinas previa a la usurpación había 150 personas, había 23 familias, había de los pueblos originarios, había de los pueblos afrodescendientes, había una comunidad que estaba viviendo y que después se destruyó para poder usurpar las islas. Y referentes como Dardo Cabo, el operativo Cóndor, que se niega, o los 60, o lo que hizo cineastas como Raimundo Gleiser. Y el pensamiento de eso no se habla. No se habla, Marechal, lo que hizo José Hernández, o Alfredo Palacios, Paul Glusac. Es decir, hay un montón de historias que me da la sensación que no se conoce. Y que es una gran oportunidad de trabajar también, no solamente sobre lo que vivimos en el 82, sobre nuestros compañeros caídos, porque la guerra te marca, pero Malvinas tiene que tener también esa construcción del relato. Y tenemos que entender que Malvinas es un pasado, es un presente, pero también es un futuro, porque hay una base que era la más grande de un aliado de la OTAN, en el hemisferio sur. Pero en el conflicto mismo, en esos 70 y pico de días, ¿qué es lo que no se habla? ¿Qué es lo que todavía no se dice? No, yo creo que por mucho tiempo no se quiso hablar de la parte humana de la guerra, ¿no? Se hablaba de la gesta solamente, de los actos de heroísmos que están y que uno puede respetar o no. Y que si están, hay que rescatar, y a nuestros muertos que están allá en nuestras islas. Pero después estuvo la parte humana. Te quisieron vender un personaje de Rambo. Y en el medio de eso tenías el estrés postraumático, la problemática del alcohol, la violencia de género, la droga y fundamentalmente los suicidios. Hoy hay más muertes por suicidios que muertes por combate. Entonces eso también había que trabajar, eso también había que construir, había que visibilizar. Los 90 fue una gran puerta para eso, ¿no? Fue un gran momento de debate y se armó un debate que creo que después con la película, con Iluminados por el Fuego, se profundizó y fue necesario, porque ahí entendimos la parte humana. No solamente lo bélico, la guerra, lo que sentimos como amor por esas islas y esa pertenencia que tenemos, sino también la otra mirada, la mirada de aquellos que estuvimos y que nos hicimos hombre de golpe
y que después fue muy difícil la contención, porque durante mucho tiempo no se habló de Malvinas. Y la posguerra fue dura, fue muy dura. Pero el tema, por ejemplo, el tema de las torturas, el tema de los apremios, de los milicos. Y eso también fue parte de esa construcción y ese relato. ¿Y hoy cómo está ese tema? ¿Se habla? Y la justicia está, se habla. Yo creo que también, es decir, se ha trabajado y se conoce. Es decir, hay un proceso que está en la justicia en Río Grande que continuará. ¿Vos lo veías en ese momento eso? Yo lo vi con naturalidad. Pensé que creo que fue uno de los primeros que habló del tema en el año 91. Claro. Cuando estuvo acá en este mismo lugar, el general Menéndez, y ahí de alguna forma se denunciaba en un programa que se hacía acá, que Andrés Percival y Graciela Alfano. Y después, es decir, creo que también ese debate que era necesario perduró, aún está. Hoy yo siento que también hay otros actores que tenemos que trabajar, como es esa parte de la historia, o cómo construir soberanía, cómo trabajamos la palabra soberanía, porque también uno ve cómo avanzan los británicos. Ahora están haciendo un puerto de agua profunda, quieren controlar también la Antártida, esa pampa blanca, como decía Pujato, todo lo que tenga que ver esas reservas de agua potable, ya especulando con lo que va a ser en el futuro esa prioridad que va a ser el agua, y ellos ya lo están mirando, controlando un mar que es de 2.400.000 kilómetros cuadrados, 10 veces más que la superficie del Reino Unido, controlan los pasajes Atlántico y Pacífico, por el único lugar donde pasan los submarinos nucleares. Si pasa algo en el Canal de Panamá, es un lugar donde van a pasar los barcos de todas partes y no solamente con alimentos. Entonces, me parece que tenemos que construir soberanía y que es parte esencial trabajar también en ese eje, ¿no? Que es la cuestión, que no es solamente la resolución 2065, Naciones Unidas, todos los años para que el Reino Unido se siente a dialogar, sino hacer una política de Estado. Nosotros en el Museo Malvinas, la primera muestra que inauguramos es la del Instituto Antártico. Hasta el año 1946, desde 1904, Argentina tuvo la primera base científica en la Antártida. Había una sola base. Cuando se va Perón en el año 55, deja 8 bases permanentes, las 2 más australes, 23 refugios, compra el primer rompehielos, hace el Instituto Antártico, hace la Dirección Nacional del Antártico y desarrolla fundamentalmente la Marina Mercante. Posguerra, los astilleros estaban en quiebra, él a bajo costo construye barcos frigoríficos, compite con los británicos en el tema de la exportación de la carne argentina, que para ellos era muy importante, y hace un desarrollo de nuestra... Entonces, ahí hay un desarrollo, una política de soberanía, una política de Estado, y me parece que eso es muy importante que tengamos que construir y que tengamos que trabajar. Y este contexto de los 40 años también tiene que ser esa gran oportunidad. Es decir, ese alejamiento del Reino Unido de la Unión Europea, este contexto que estamos viendo por estos días de la guerra, la construcción y la reconstrucción del vínculo con la patria grande, porque hoy Uruguay o Chile no tienen esa relación que había en su momento de fortalecimiento de unidad, porque en definitiva Malvinas también es América Latina. Entonces Malvinas es un sentimiento, sí. No hay una ciudad, un pueblo por más pequeño que sea, que no tenga una escuela, un monolito, una plaza, un lugar con nuestros caídos, con el nombre de nuestros caídos o con que hable de Malvinas. Pero también tiene que ser una política de Estado mirando hacia el futuro y estar por encima de las grietas. Entender que más allá de las diferencias, otra cosa que hablamos mucho con Pedro, que tiene que ser el rescate de lo colectivo. Malvinas tiene que ser el rescate de lo colectivo. No hay muchas cosas que nos unan. Y esto, como eje, como bandera, más allá de las diferencias y de las distintas miradas, tenemos que trabajar hacia eso. Entonces, hoy creo que hay una convivencia con los excombatientes y el pueblo hoy nos contiene. Pero también tenemos que trabajar mirando hacia el futuro, porque la pesca del calamar, que son más de 160.000 millones de dólares que se llevan los británicos de regalía pesquera desde el año 83 hasta el año pasado. Y uno se dice, ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas rutas, cuántos planes alimentarios, cuántos respiradores, cuántas vacunas, cuánto menos se le hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional? Entonces, es el sentimiento, sí, es una pertenencia también, pero tenemos que desarrollar ese mar argentino, esa plataforma continental y fundamentalmente mirando hacia las y los jóvenes, ¿no? Hablemos de tu labor como director del Museo Malvinas. Contame. Y para mí fue un gran desafío, porque es la primera vez que estaba en la función pública, yo nunca había trabajado, siempre trabajé de periodista, y la única condición que le puse al ministro de Cultura fue que sea un punto de encuentro, que podamos trabajar y que el disenso sirva para enriquecernos, y ponerlo de pie al museo. Estaba muy golpeado, había habido una especie de desidia en lo que significaba el Estado con el museo,
y trabajamos en la reconstrucción de la línea de tiempo. Cuando llegamos no estaban las invasiones inglesas, no estaba la vuelta obligado, no estaba la resolución 2065. ¿Que todo empezaba en el 82? No, empezaba hace 500 años atrás, 502 años atrás, pero había hitos que por ahí molestaban a los británicos y que se omitían. Claro. Y nosotros lo recompusimos. La sala prólogo, con todos los actores, de un lado y del otro, porque tenemos que ser transparentes. Malvinas tiene que ser transversal. Y después trabajamos en lo que tenga que ver con soberanía, en el mapa bicontinental, en la plataforma continental con Copla. Hicimos un homenaje no en el interior del museo, sino en las paredes, como tiene que ser también la cultura popular, que vos la hacés y la conocés y sos uno de los referentes importantes. Entonces hicimos un Maradona en la pared donde está las madres de Plaza de Mayo, con venecitas, con el comando maradoniano, y está mirando al mástil, vestido con la camiseta de Argentina del Mundial de Fútbol del 86, como un homenaje al Diego, pero también a esa bandera y ese momento que fue una caricia para el pueblo argentino, porque también Maradona es Malvinas, es parte de esa identidad, parte de esa construcción, parte de esa pertenencia, y tenía que estar. Cuando fuimos, yo fui 5 veces a las islas, entonces tenía tierra, y miraba el frasco de tierra. Hicimos al ingreso con un vidrio un lugar que se llama Sentir Malvinas. Entonces cuando ingresás al museo pisás nuestra turba, nuestro territorio, y con muchos proyectos. Ahora estamos con un proyecto hermoso que se llama Pisar Malvinas, que es para las y los jóvenes, que es realidad ampliada, realidad extendida, que te pones una máscara y estás en las islas. Caminás y encontrás un bolseguí, encontrás una caramañola, encontrás un casco, lo puedes agarrar, lo puedes ver, después seguís caminando y te pasa el avión de Miguel Fitzgerald, y seguís caminando y encontrás como una especie de rompecabezas de lo que fue aquella primera población de previa a 1833, y después terminás el recorrido que dura 7 minutos en un círculo donde es como un balcón, que miras toda la Argentina continental, nuestras Islas Malvinas, la Antártida Argentina, y vas como si fuese 360 grados, claro. Y se va el mar, se va el agua y ves todo lo que es el relieve de la plataforma. Porque tenemos que trabajar para la juventud, para que entiendan qué es Malvinas también. Y me parece que esa experiencia va a ser muy buena, ¿no? Cuando empezamos a charlar te pregunté qué era Malvinas para vos en 1982. 40 años después, ¿qué es Malvinas para vos ahora? Y bueno, veo ese Maradona con los botines, ¿no? Con nuestras islas, y es mi vida, es parte de esa vida. Estoy marcado a fuego por Malvinas. Yo me aferro mucho a la vida, y fue siempre desde la mirada de mis hijos, desde la mirada de mi compañera, de tantos años, más de 30 años ya, y me aferro a ese pasado que está. No lo niego, que me hubiese gustado, que a veces digo, bueno, ya está, ya dije todo lo que tenía que decir, hay que escuchar otras voces, hay que entender que hay otras miradas, pero bueno, siempre está, y uno lo que trata es de renovar y de ver por dónde pasa Malvinas cada año que aparece. Este año se vive con mucha más intensidad, es un número que marca fuego, y ojalá podamos entender que Malvinas nos une, que Malvinas tiene que ser ese rescate de lo colectivo, pero no a partir de la guerra, sino construyendo paz, apostando a la esperanza y apostando por la vida. Muchas gracias. Gracias a vos, Miguel querido. Muchas gracias. Oh, hermoso. Gracias, Miguel.